maravilloso con nosotros. Abramos las Sagradas Escrituras, sean todos bienvenidos en esta tarde. Qué bueno que estamos nuevamente en la presencia del Señor y vamos a entrar un momento a la bendita palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 16 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios, San Lucas, capítulo 4, el versículo 16. Yo voy a leer el versículo 16, ustedes van a leer el versículo 17 hasta llegar al versículo 22, después pasamos al versículo 28 y 29. Dice así el versículo 16: Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Versículo 28. 29, todos. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Nuevamente damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Dora Monroy, que está con nosotros en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida. Estuvimos hablando de la palabra de Dios el día que la visitamos. Qué bendición, y gracias a Dios pues ella reconcilió y ahora está en esta tarde con nosotros, y le decimos adelante, que es la orden del Señor. Y le damos la bienvenida también al joven que es hijo de nuestro hermano Leandro, que está nuevamente con nosotros, y también a nuestra hermana, todos, ¿verdad? Sean bienvenidos. Y vamos a entrar un momento a la bendita palabra del Señor, el itinerario de la misión cristiana. Ese es el título, el tema del mensaje en esta hermosa tarde: el itinerario de la misión cristiana. ¿Qué significa la palabra itinerario? Quiere decir la ruta, el camino, o bien lo que es el recorrido. ¿Cómo es la ruta que venía desde un principio, desde el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el camino que venía desde el Antiguo Testamento, de lo que dice la palabra de Dios hasta hoy en día? Miramos la ruta que se trae la palabra, o que trae la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta hoy en día. La ruta o el camino, o bien lo que decimos el recorrido de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una guía, hay una rutina, hay un camino que hay que seguir.
Tristemente hoy en día hay muchos que se han equivocado, tienen otra doctrina diferente, que se han desviado del camino del Señor y prácticamente perdieron la rutina, perdieron el camino, perdieron el ritmo del camino, porque están enseñando otra doctrina diferente, como lo que dice la palabra de Dios ahí en Tercera de Juan, cuando dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque para no participar en sus malas obras. Y eso es lo que dice la palabra. Cuántas doctrinas falsas hoy en día que tratan la manera de cómo engañar a la gente para caer en una doctrina falsa. Eso es la rutina o el camino o el recorrido que en vez de continuar, en vez de seguir hasta el final, pues se desviaron en los caminos del Señor. Amados, es mi deber o nuestro deber de enseñar también a nuestros hijos, de enseñar a los hermanos lo que dice la palabra del Señor. Es muy importante de mantener el camino, la ruta, el recorrido que trae la palabra de Dios de Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Mucho se dice de lo que tiene que hacer el creyente para cumplir su misión. El mejor modelo que tenemos es el de Jesús. Veamos cómo se planteó en su propia misión desde el comienzo de su ministerio. En primer lugar, miramos de lo que es un mensaje de continuidad, o sea, continuar el mensaje. El Señor Jesús no vino a dar una enseñanza que haya pisoteado la doctrina o bien del Antiguo Testamento, sino que Él continuó, es decir, la continuación del Antiguo Testamento para trasladar del Nuevo Testamento. Como dijera la palabra de Dios ahí en San Mateo capítulo 5 versículo 17: yo no he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino que he venido para cumplirla. Decir que el Señor vino a cumplir la ley por todo el pueblo de Israel y por todos nosotros, y luego nos redimió en la cruz del Calvario ya generalmente. ¿Cómo es la rutina? Desde un principio del Antiguo Testamento se decía la muerte de Él, se hablaba, los profetas y los grandes hombres que hablaron, por ejemplo, lo que escribió el siervo de Dios, que David, todo lo que es los salmos mesiánicos, que se habla en la palabra de Dios, de que él hablaba, David hablaba de lo que es el mesianismo, o sea, el mesiánico, el Mesías que ha de venir, y él no sabía, pero el Espíritu Santo hablaba a través de él. Por eso es que un mensaje de continuidad, o sea, continuar el mismo mensaje. Y qué bendición cuando entendemos, cuando comprendemos, porque hay un camino, hay una rutina, hay un recorrido que nos trae desde Génesis, desde el principio de la palabra, hasta donde tenemos que llegar a la vida eterna. Entonces la visión se presenta desde el Antiguo Testamento. En el versículo de la palabra de Dios, ahí en el versículo capítulo 4 de San Lucas, dice la bendita y hermosa palabra del Señor, el versículo 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es cumplimiento de la palabra. Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento se empezó a cumplir cuando Él vino. Hoy día se está cumpliendo la palabra de Dios. Por ejemplo, solo por decir algo, es de lo que dice la palabra de Dios: grandes guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, en fin, todo lo que se dice en la palabra de Dios, de lo que Cristo había profetizado, había dicho,
estamos viendo el cumplimiento. Por ejemplo, dice la palabra también de lo que es de la pandemia. Claro que esta palabra no aparece allí en la palabra de Dios, pandemia, pero sí de otra palabra similar de la pandemia. De manera que todo esto es lo que estamos viendo, cumplimiento de la palabra de Dios. Cada día se está cumpliendo, porque desde el principio ha venido y se está cumpliendo constantemente. Por ejemplo, aquí, cuando el Señor se presentó, dice la Escritura: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y delante de nosotros, en ese tiempo se cumplió la Escritura delante de los presentes, de los oyentes, del auditorio, en aquel momento que escuchaba la palabra de Dios, de estos versículos que hablaba en Isaías capítulo 53. Ahora, nosotros, delante de nosotros también, hoy en día estamos viendo el cumplimiento de las profecías que el Señor había hablado cuando en su ministerio, el Señor Jesús. Delante de nosotros se está cumpliendo. Entonces, no quedará, no se va a quedar así, sin cumplimiento la palabra de Dios. Todo tiene que ser, se va a cumplir y entonces vendrá el fin. Todo se va a cumplir y vendrá el fin. Puede ser el fin, ya está cerca, puede ser un año, puede ser meses, o puede ser días, puede ser semana, o puede ser hora, puede ser minutos, puede ser segundos. No lo sabemos, pero lo sí, que pronto viene el Señor, porque cada día se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, la misión se presenta desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 61, el versículo 1 al 3, habla la palabra del Señor. Se hablaba de la palabra de Dios así, o sea, se dijo del Señor Jesucristo. Allí en Isaías capítulo 61, el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos para apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena nueva de Jehová y el día venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y así sigue diciendo hasta el versículo 3. Y aquí en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, y se cumplió en el Nuevo Testamento, ya presente el Mesías, y abrió el libro, dice la palabra del Señor en el versículo 17 de San Lucas capítulo 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar, estaba escrito. Y ahí se lee otra vez en el Nuevo Testamento de lo que se dice en el Antiguo Testamento. ¿Están captando el asunto en esta tarde? Muy bien. Eso es del cumplimiento de la palabra del Señor. El cumplimiento de las Escrituras, ahí en el versículo 22 de capítulo 4 de San Lucas, capítulo 4, versículo 22, dice: y todos daban buen testimonio de él. Aquí hay 3 puntos o 4 puntos muy importantes en este versículo 22, cuando dice: y todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué daban buen testimonio de él? Porque no solamente el cumplimiento de la palabra de Dios, sino de la Escritura a través de Cristo, sino que también en su forma de ser. Él no fue un hombre así rebelde, no fue un hombre malo, sino que era un hombre 100% Dios, 100% hombre terrenal, y tenía las dos ¿cómo podríamos decir? Tenía 2 cualidades: lo que es el Dios eterno en medio de la humanidad.
Y ahora miramos entonces en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Quiere decir, hablaban bien de él. Qué bendición cuando logramos también nosotros, como seguidores de Cristo, cuando logramos que hablan bien de nosotros. Pero si hablan mal de nosotros, prácticamente necesitamos más del Señor. No quiere decir que estamos perdidos. Tenemos la oportunidad de entrar al reposo, es decir, con el Señor. Tenemos la oportunidad, porque nos da la oportunidad. Y debemos de hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Como dice aquí la palabra del Señor, dice que todos daban buen testimonio de él, hablaban bien de la personalidad de Cristo. Y luego el otro punto aquí, estaban maravillados de las palabras, estaban maravillados. Maravillados, ¿por qué estaban maravillados? Porque cuando él hablaba, fluía el poder de Dios. Amados, si hoy en día cuando escuchamos un siervo ungido por el poder de Dios y nos deja mucho que pensar en la prédica, en la enseñanza, y hay una edificación de nuestras vidas espirituales, decimos gracias Señor porque tú has hablado a mi vida a través de este hombre. Gracias Señor porque has usado a tu siervo. Damos gracias a Dios porque es un elemento de Cristo, también es un siervo del Señor que ha obtenido la bendición para canalizar la bendición a los demás. Y ahora, ¿cuánto más el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo de la gloria, se maravillaba? Nosotros nos maravillamos cuando entendemos la palabra de Dios. Ha hecho cambio en nuestras vidas, la palabra de Dios ha entrado en nuestros corazones y ha hecho cambio. A través de la enseñanza, a través de escuchar la palabra de Dios, pues Dios ha entrado, Dios ha hecho obra en nuestras vidas. Si Dios ha usado a los siervos, pero el que vino totalmente, el que predicó, el que enseñó en ese momento, ¿por qué se maravillaron los presentes en aquel entonces? Porque fluía el poder de Dios. Y esta bendición de Dios sigue fluyendo, la bendición de Dios. De alguna manera Dios nos habla, de alguna manera Dios está tocando nuestras vidas, de alguna manera Dios nos ha despertado en la vida espiritual para poder estar cerca de Él, para poder poner atención y hacer lo que Dios nos dice a través de la bendita palabra. También en lo que el Señor nos dice es el cumplimiento de la Escritura. Aquí hay muchos puntos que decir, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el cumplimiento de las Escrituras, porque el Padre que planeó el plan que hizo el Señor, planificó el Señor desde el principio del mundo, desde la creación del mundo hasta la terminación del mundo o de la creación. ¿Cómo es el plan de Dios? Tiene un plan sobre la humanidad, desde el principio hasta el terminar, porque hay un principio y un fin. Mientras que Dios no tiene principio ni tiene fin, Él es eterno, Él es sempiterno, Él es eterno, no tiene principio ni fin. Mientras el mundo y nosotros tenemos un principio y tenemos un final. Somos pasajeros, somos peregrinos en esta vida, en este mundo, y por eso es que tenemos un final. Y este mundo terreno tiene un final. Desde que empezó, el Señor planificó todo, y el Hijo, el Padre planificó, y el Hijo ejecutó el plan desde el Padre. ¿Cuál es? Cuando vino el cumplimiento, dice Gálatas capítulo 4, nos habla, cuando vino el cumplimiento de la palabra, entonces nació Cristo, por medio de una sierva de Dios, que era María, cuando Dios la usó para poder también
canalizar la bendición a la humanidad. De manera entonces como Dios obró o ha estado obrando la planificación de Dios, y el Hijo vino a ejecutar el plan del Padre. Ahora el Espíritu Santo da seguimiento al plan de Dios, y lo que vino a ejecutar el Señor Jesús. Ahora, en el tiempo de hoy de la iglesia, el Espíritu Santo da seguimiento al plan de Dios. Esa es la bendición de Dios. Quiere decir que ahí estamos viendo la ruta, estamos viendo el camino, estamos viendo el recorrido desde el principio. No debemos de perder de vista y todo esto, seguir adelante, seguir siempre buscando el camino. Por razón el Señor dice, aquí el Señor Jesús dice en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera entonces, con lo que nos dice la palabra de Dios, que Él es el camino, Él es la ruta, Él es es decir, lo que es el recorrido. Él es lo que habíamos dicho desde un principio, itinerario, hasta llegar a la meta. Bueno, esto es lo que nos dice la bendita y hermosa palabra del Señor. Y estaban maravillados. Hoy en día nos maravillamos también del poder de Dios. Yo no sé si usted ha calificado las maravillas de Dios. Solo levantamos nuestro rostro, miramos las estrellas a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, o a las 8 de la noche, 10 de la noche. Hermanos, miles y miles de estrellas. ¿Quién lo ha hecho? Hay un creador. Solo miramos muchedumbres de la humanidad. En realidad, hermanos, todo esto, ¿dónde? Todo lo que Dios ha dado, la provisión, toda esa gente, todos nosotros, siempre ha sido responsable, ha enviado la bendición, ha dado el alimento. Nosotros decimos: es que yo estoy trabajando, porque si yo no voy a trabajar, pues no hay comida. Es cierto, por un lado, pero ¿quién es el que ha dado toda esa provisión? Es el Dios de la gloria. Dios le ha dado la fuerza, Dios le ha dado la inteligencia, Dios le ha dado la habilidad para poder trabajar y llevar el alimento. Pero si se quedara totalmente con una enfermedad que siempre, pues, una enfermedad así de parálisis, ya no va a poder caminar, ya no va a poder hacer nada, hasta ya no poder hablar. Hay enfermedad así terriblemente, y se queda totalmente sin poder hacer nada. Que eso es una gran bendición cuando entendemos y nos maravillamos de la misericordia del Señor. También la otra palabra aquí en el versículo 22, de las palabras de la gracia que salía en su boca. De la gracia que salía en su boca, la gracia. Amado, ¿cómo entender eso, la gracia que salía en su boca? A veces, cuando escuchamos algunas palabras de agradecimiento de una persona, me agradó las palabras que dijo, me gustó las palabras, me animó, me dio ánimo. A veces hay unas palabras de ánimo, hay unas palabras de amor, hay unas palabras que nos animan. Cuando le damos así a un compañero, a algún amigo, algún vecino, algún hermano, o bien cuando de repente algo haya pasado, de que murió un ser querido, se acerca a una persona y empieza a dar ánimo, empieza a decir que hay que tener paciencia, esto dice la palabra de Dios. En realidad recibimos palabras de animación, pero, amados, esto es lo que el Señor, lo que vino, dice la palabra de Dios, cuando salía palabras en los labios del Señor, como dice la palabra, de las palabras de gracia salía de su boca, fluía esa bendición a la gente. Por eso calificaban a la gente, decían de que no eran como los fariseos,
que este hombre tiene autoridad para hablar. Sí, la autoridad venía del cielo, y por eso es que la bendición, la continuidad que nosotros estamos dando cuando hablamos de la palabra de Dios, fluye la bendición. Creemos y sentimos la bendición de Dios, aceptamos la bendición de Dios, y por eso mismo crecemos gradualmente en la vida espiritual, crecemos todos los días cuando escuchamos, cuando entendemos el plan divino del Señor. Lo que el Señor dice, el Espíritu Santo da continuidad entonces desde el trabajo del Señor. En San Lucas capítulo 10 versículo 3, ahí cerca donde dice la palabra de Dios, capítulo 10 versículo 3, dice así: y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Pero antes, en lo que el Señor había recibido, fue enviado por el Padre. Fue enviado por el Padre para cumplir el mandato del Padre. Ahora nosotros, el Señor nos está delegando la autoridad, nos está delegando el trabajo, y nos dice aquí en el capítulo 10 de San Lucas, versículo 3, y he aquí os envío como cordero en medio de lobos. Ahora el Señor nos está enviando a nosotros. Cristo fue enviado por el Padre. Ahora Cristo delegó la autoridad, delegó también la responsabilidad para nosotros. Ahora nosotros somos los que vamos a ir, lo que estamos haciendo dentro de la obra de Dios. Conjuntamente estamos realizando lo que es el plan divino del Señor. ¿Se dan cuenta que estamos dando continuidad? El Padre, la planificación del Padre, luego el Señor vino a cumplir para morir en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo está dando continuidad, y el Señor nos envió también, nos ha enviado a nosotros, todos en general, de alguna manera hacemos algo dentro de la obra de Dios, luego estamos dando continuidad, y en medio, dice la palabra, en medio de lobos. Cuando está hablando así este versículo, cuando dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. A veces cuando se predica la palabra de Dios ahí en el mundo, en la calle, en las camionetas, mucha gente dice: no, parece, a mí me caen mal los evangélicos, y empiezan a decir un montón en contra del predicador. Pero no es que haya hablado por así, sino que es el espíritu humano que está morando en él o en ella, y por eso rechaza la palabra de Dios. El Señor lo llama así, en medio de lobos, porque no ha entendido la palabra de Dios. Pero al momento de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, ama al Señor, se entrega al Señor. ¿Cuántos hermanos tienen gran testimonio? Yo antes despreciaba la palabra, no me gustaba cuando se predicaba la palabra de Dios, pero cuando llegaron al conocimiento, ahora sí les parece bien la bendita palabra del Señor. Así que todo lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Otro punto muy importante es un mensaje de poder y acción. Ahora miremos el mensaje de poder y acción en el versículo 18. En el versículo 18 de San Lucas capítulo 4, versículo 18. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre ¿qué? Sobre mí, dijo el Señor. Ahora, actualizando la palabra de Dios, porque Él nos envió a predicar, a enseñar la palabra, a hablar de las maravillas de Dios. Como siempre hemos dicho, de alguna manera hemos hecho un evangelismo personal, que hemos hablado a nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros amigos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, cuando usted ha hablado la palabra de Dios, no ha hablado por su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios ha hablado por su vida. Cuando
Yo no sé la experiencia que usted ha tenido delante de los demás. Cuando usted ha compartido la palabra de Dios, ya al final, ¿qué es lo que ha sentido? ¿Qué es lo que sintió? ¿O qué es lo que ha sentido? ¿Se ha sentido alegre, contento, una bendición? Porque ha compartido la palabra y de repente aceptó el amigo. Más gozo todavía. Hermano, es una grande bendición, porque no es por su propia cuenta o no es por mi propia cuenta cuando miramos esto, sino que es el Espíritu de Dios está también sobre nosotros. Solo estamos dando seguimiento y nos dejamos de moldear en las manos de Dios. ¿Cómo nos dejamos de moldear en las manos de Dios? Es de estar sumiso a la palabra o a la palabra de Dios, o bien estar orando siempre para que seamos canal de bendición y cumplimos la palabra. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad, platicamos de la palabra de Dios, y uno dice, uno se queda admirado, ¿cómo fue que empezó la palabra? Y empezó a hablar, y empezó así en mi vida, y empecé a hablar y hablar y hablar, y la persona le pareció la palabra de Dios. Gracias a Dios, y nos quedamos maravillados de las bendiciones de Dios, porque Dios ha utilizado nuestras vidas. Dejemos que el Señor utilice nuestras vidas para que vamos a ser canal de bendición a los demás. El Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque dice, por cuanto me ha ungido para dar. Ahora, aquí hay 6 puntos que habla aquí en este versículo 18, versículo 18 y versículo 19. En primer lugar dice, me ha ungido para dar. ¿Qué es lo que daba el Señor? Buenas nuevas a los pobres. En primer lugar, número 1, buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No está hablando los pobres material, económicamente, sino que está hablando los pobres, aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Puede ser una persona muy adinerada, tiene de todo, pero tristemente es pobre espiritual porque no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para dar buenas nuevas a los pobres. Qué privilegio tenemos, que estamos dando seguimiento en lo que no, es decir, cuando no hemos entendido la palabra de Dios, a veces decimos, bueno, el Señor a mí no me ha utilizado, el Señor a mí, yo no tengo un privilegio en la iglesia. Hermanos, el privilegio que tenemos, que podemos testificar de las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, buenas nuevas a los pobres. El Señor dio buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas quiere decir buenas noticias, agradable noticia, o la noticia agradable. Y así lo que dice la palabra, buenas nuevas a los pobres. Cuando yo recibí las buenas nuevas, desde el principio, cuando entendí la palabra de Dios, empecé a llorar y a llorar y a llorar como un niño. Una señora me decía, ¿tiene problema? No, es que yo estoy sintiendo la bendición de Dios. Hermanos, en realidad sentí la bendición, el poder de Dios en mi vida. Fue totalmente un cambio radical en mi vida desde que me entregué al Señor cuando yo era pobre. Y todo esto es cuando recibí las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando usted recibió la buena noticia, seguramente ese día hubo un cambio. Fue el cambio totalmente. Y lo que noticia aquí la palabra, nosotros llevamos también las buenas nuevas cuando hablamos de la palabra de Dios. 2, me ha ungido a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿cómo fue que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del versículo 3 de San Lucas? He aquí yo os envío
en medio, como ovejas en medio de lobos. Yo os envío. Ahora, el Señor cumplió cuando vino, cuando envió su Padre. Ahora nos toca a nosotros, que somos enviados por el Señor. Por eso dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, si yo no tengo lo que es el don de sanidad. Aquí no está hablando de sanidad, digamos, sanidad del cuerpo, sino que está hablando de sanidad del alma. ¿Me están comprendiendo? Dice la palabra de Dios, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que el diablo todo lo que ha hecho ha destruido la vida del hombre y de la mujer, pero cuando ha recibido la noticia, entonces recibe su sanidad del alma. Puede ser, está enfermo material, pero su alma está sana, está libre, está bendecido el hombre y la mujer cuando han recibido la sanidad divina del alma. Y esto es lo que nos dice la bendita palabra del Señor, todo lo que trae esto. Segundo lugar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El tercer lugar dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando dice a pregonar, fue un embajador. Cristo fue embajador del Padre, y nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, me ha enviado a pregonar libertad. A pregonar quiere decir un vocero, un predicador, uno que está dando una noticia agradable. Y esta noticia agradable llevamos todos los días. Y todos los días agradecemos al Señor por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cuál ha sido su experiencia con el Señor. La experiencia con el Dios eterno es que en realidad cuando hemos recibido la noticia, las buenas nuevas, llevamos las buenas nuevas a los demás, hermanos, somos quebrantados. No es tan fácil para dejar los caminos del Señor. No es tan fácil de abandonar al Señor, sino que nos hemos asegurado, es decir, una forma que somos estables, mejor dicho, dentro de la obra, la vida espiritual. Hay estabilidad. ¿Por qué? Porque hemos hecho un encuentro personal con el Señor. El encuentro personal con el Señor, eso nos ha dejado de mantener siempre firmes hasta el final. Y la palabra del Señor dice a pregonar libertad. Quiere decir que somos voceros, que estamos llevando las buenas nuevas, lo que hemos recibido, damos también. Y lo que el Señor dice ahí en el número 4, dice, y vista a los ciegos, vista a los ciegos. Cuando nosotros, hermanos, cuando el apóstol Pedro recibió la bendición de parte del Cristo de la gloria, dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Señor dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros que dicen que tú eres el profeta Juan, otros dicen de otra manera. Pero la pregunta alzó el Señor a sus discípulos. ¿Cuál era el concepto de ellos para con lo que el Señor con ellos? Inmediatamente el apóstol Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, no te ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre Celestial que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando dijo el Señor, y sobre esta roca, la roca es Cristo, y sobre esta roca, señalando también el cuerpo de Él, y es sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las aves y las potencias, es decir, de los demonios, no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves
Y entonces recibió las llaves. Cuando el Señor le dio la autoridad al apóstol Pedro, amados, desde que después de la muerte del Señor, cuando la iglesia naciente, la iglesia nació, la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, empezó, el apóstol Pedro predicó una enseñanza, una predicación. Aceptaron 3,000 almas. La segunda predicación aceptaron 6,000 almas. Y así sucesivamente nos hemos agregado siempre de las buenas noticias. Porque empezó a utilizar la llave. La llave es la palabra, la autoridad. Cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, estamos abriendo el corazón, estamos abriendo los ojos, estamos abriendo la mente de la persona que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos dice: vista a los ciegos. Tal vez no está ciego material, pero sí está ciego espiritual. No ha entendido la palabra, pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, abrimos los ojos espirituales para entender y comprender la palabra de Dios. Qué privilegio que el Señor nos ha dado. No sé si están entendiendo. Grande es el privilegio. Nos debemos de gozar porque tenemos un privilegio tan grande. Por eso vale la pena que mantener nuestro testimonio delante de la presencia del Señor y delante de los oyentes. Tal vez no tenemos palabras para hablar de la palabra, pero por el hecho que somos hijos de Dios, mostramos la fidelidad de Dios. Y la gente nos van a ver, así como él, así como ella. Me gusta el testimonio, me gusta su forma de vivir. Tan solamente así, en este momento, es decir, así en esta manera, trasladamos el mensaje. Estamos abriendo los ojos, estamos utilizando la llave para abrir el corazón del hombre y de la mujer para el conocimiento de la palabra. Va a depender de cada uno de nosotros si hacemos lo que Dios nos dice a través de la bendita y hermosa palabra del Señor. Número 5, allí no hemos terminado aquí en el versículo 18 del capítulo 4 de San Lucas. Y a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Prácticamente el diablo, ¿quién es el que hace todo esto para opresión? Es el diablo. Muchas personas que están oprimidas, están buscando la muerte, están buscando tal vez para ir a obtener la felicidad a través del dinero, a través de la fama, a través de cosas materiales. Busca la felicidad, pero nunca se sacia de la felicidad. Y por eso está oprimido por el diablo. Por un momento va a ir a una parranda y luego pues solamente en ese momento, ya después amargado, triste, sin dinero y con hambre y con sed, ya no tiene nada, otra vez más oprimido. Y de repente pues otro día se va buscando placeres, se gozó por un momento, pero al salir de ahí otra vez la opresión, porque así es cuando están en las manos del enemigo. Y lo que el Señor nos dice aquí a través de la palabra de Dios: a poner en libertad a los oprimidos. Yo estaba así oprimido, seguramente usted también, pero la opresión se fue en el nombre de Cristo Jesús y tenemos la libertad en el Señor. Aleluya. Hay muchas personas que están así opresionadas, tristes, angustiadas por cualquier cosa. Si tiene un buen negocio, tienen miedo. Si tiene un buen carro, tienen miedo. Si tiene cosas materiales, tienen miedo. ¿Por qué? Porque el mismo diablo lo está actuando como una forma de opresión. Pero cuando se va todo eso, creemos que estamos en las manos de Dios. Disfrutamos de la vida espiritual, disfrutamos de la vida material. Esa es la bendición de Dios, porque la opresión se fue en el nombre del Señor.
De repente viene amenaza a nuestras vidas. Bueno, si el Señor va a permitir, así será. Y en tu nombre, Señor, estoy en tus manos. La gloria sea para el Señor. Otro punto, el sexto punto aquí en el versículo 19, dice la palabra: a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable. En el Antiguo Testamento, cada 50 años, por ejemplo, si lo del pueblo de Israel, esto se practicó con el pueblo de Israel. Si llegaban a adquirir una deuda y no podía pagar, tal vez estaba tratando la manera de pagar y pagar, pero a los 50 años perdonaban las deudas, perdonaban las faltas, perdonaban todo. Por eso es que dice: a poner el año agradable del Señor. El año agradable del Señor en el Antiguo Testamento era cuando 50 años, al llegar los 50 años, por ejemplo, en el año, podríamos decir, supongamos con una idea, en el año 1900 o bien en el año 2000. Bueno, ahí se cumplió otros 50 años. Si vamos a llegar hasta en el año 2050, ya otros 50 años. A los 50 años se perdonaba la falta, se perdonaba el decir de la deuda, y le decían: bueno, usted me debe tanto, ahora porque estamos en el año 50, ahora se va a cancelar, ya no tiene deuda conmigo. Era obligado el hombre o la mujer perdonar, digamos, la deuda de otro. ¿Por qué? Porque así estaba establecido por el Señor. El año agradable. ¿Por qué año agradable? Porque no podía pagar la deuda, pero llegó el día, 50 años, ahora pues ya no voy a pagar. Libre, ya no tengo por qué estar presionado. Ahora no es que cada 50 años nosotros vamos a sentir la libertad, el año agradable del Señor, sino que desde Cristo murió en la cruz del Calvario, no podíamos pagar el pecado o la falta o bien la salvación, no podíamos alcanzar la salvación por medio de dinero. Pero cuando Cristo murió, fue el año agradable, canceló nuestras deudas y ahora somos libres para la gloria de Dios. Ahora tenemos que decirle al Señor: gracias, Señor, porque has cancelado mi deuda. Uno debe estar agradecido con el Señor por el perdón que hemos alcanzado. Si entendemos la palabra de Dios, el año agradable que nosotros apreciamos o continuamente disfrutamos el año agradable del Señor, porque desde que llegó Cristo, desde que aceptamos a Cristo hasta hoy en día, fue el año agradable y todos los años agradables delante del Señor. Y muchas veces escuchamos, ¿verdad?, o nosotros mismos decimos: el año 2020 fue un año horrible, fue un año de tristeza, fue un año de descontrol, fue un año que teníamos planes y proyectos y se vino para abajo. Y es cierto, por un lado, pero la vida espiritual fue un año agradable. ¿Por qué no fue un año agradable? Porque nosotros, desde que entramos en el conocimiento de la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice: sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Y también dice: yo no tengo por qué, el apóstol dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Estoy contento cuando tengo y estoy contento cuando no tengo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que ser: agradables siempre, todo el tiempo. Día, año agradable al Señor. Si no hemos logrado nuestro proyecto, pues otro día será, mientras que estamos aquí sobre la tierra. Y si no vamos a lograr este año, pues de todas maneras este mundo se va a quedar, toda la riqueza se va a quedar.
y vamos con el Señor de la gloria. Lo importante, el año agradable, debemos disfrutar, nos debemos de dar gracias a Dios por el año agradable, seguir siempre glorificando el nombre del Señor, porque en ese año agradable nos hizo libre y libre del Señor. Y así, en esta manera, lo que el Señor nos dice de la bendita palabra del Señor, la presencia del Espíritu Santo, la unción de que Él nos ha dado. Miremos lo que dice Primera de Juan, un versículo muy importante también aquí, lo que nos dice la palabra en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, 2:20. Primera de Juan, gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis que la unción, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amados, este versículo, ya después de la muerte de Cristo, los apóstoles también autentizaron, es decir, una forma de autenticidad de la palabra de Dios. Y cuando dijeron también ellos por el Espíritu Santo, el apóstol Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. En realidad, lo que dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción lo tenemos nosotros también. ¿Qué le parece? Gocémonos y alegrémonos delante del Señor. Debemos de apreciar la unción. ¿Qué es unción? Podríamos preguntar: ¿qué es unción? Mis queridos hermanos, hay mucho que contar, hay mucho que decir acerca de la unción. Si usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos está diciendo: vamos a escuchar la palabra. Si usted está aquí, tiene la unción del Señor. Porque cuando uno no tiene la unción del Señor, tiene lo que es la carne. No, yo no voy a ir. ¿Para qué voy a ir a seguir escuchando a don Salvador? No, ya no. Voy a ir hasta tal vez después. Ya está perdiendo la unción. Deja de recibir más la bendición, la unción del Espíritu. Cuando usted está orando, ahí está la unción del Espíritu Santo. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, o cuando deja de leer la palabra de Dios, está perdiendo la unción. Cuando le da deseo, ánimo de seguir adelante, pues es la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero cuando se está perdiendo la unción, mis amados hermanos, entra pereza espiritual, ya no queremos nada, ya no queremos escuchar, todo nos cae mal, y decimos, hablamos mal del hermano o de los cristianos, porque ya perdió la unción. Necesita nueva unción para entrar nuevamente, para poder apreciar la bendición del Todopoderoso. Y eso es lo que nos dice la bendita palabra del Señor ahí en el versículo 18: por cuanto el Señor me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. El mensaje de transformación social enviado y nos envía a nosotros también. Es decir, que el Señor ha sido enviado y el Señor nos envió a nosotros. ¿Se dan cuenta la ruta, el camino, el recorrido que desde el Antiguo Testamento? Gracias a Dios, porque hemos entendido la palabra de Dios y hemos explicado nuevamente. Un mensaje de restauración y al despojado. Entonces, ya vimos de lo que los 70 años, es decir, 50 años, cuando habían perdido, ya no había nada, pues habían recibido lo que es el año agradable del Señor. Ahora, un mensaje de resultado. El mensaje de resultado allí es un mensaje de resultado, se lo debe hacer en la vista de todos. En el versículo 20 dice la palabra de Dios:
enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga que estaba fijos en él. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante, y con esto concluimos. Dice que la palabra de Dios aquí, después de que el Señor terminó de leer el libro de Isaías, capítulo 61, el versículo 1 en adelante, pues, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos de él. Lo mismo nosotros también, la gente nos están viendo todos los días. Los ojos de la gente, de los vecinos, a veces nosotros no conocemos, pero ellos nos están controlando. La vez pasada, pues, buscando tortillas, y ahí en la colonia, y buscando tortillas, ya era de noche, pues hasta el final, algún lugar, algún encuentro donde yo fui me decía, en tal lugar, pues todavía están ahí torteando. Y me fui. Al llegar allí, pues me dice la señora, ¿usted va a querer tortillas? Sí, me dijo, 5 quetzales. Mire, ahorita lo voy a sacar, solo espere un ratito. Yo sé que usted es pastor. Y cuando yo vi, ¿dónde me conoce esta mujer? Para mí es una mujer desconocida. Nunca la había visto. Pero ella dice, yo sé que usted es pastor. Y ya no íbamos a vender, pero ya que usted vino, vamos a terminar un poquito de masa que tenemos. Y porque ya es tarde, me decía, pero gracias a Dios, mire hasta donde los ojos de la gente siempre nos están vigilando. Las vueltas que damos, siempre allí los ojos de ellos. Y nosotros no nos damos cuenta. Pero lo cierto es de que debemos de mantener nuestro testimonio en el nombre del Señor. Si nos equivocamos en algo, no somos perfectos, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Pero si hacemos conscientemente, ya sería una falta de nosotros. Espero que haya entendido la palabra de Dios. Quiero terminar aquí produce la gente, es decir, las maravillas, en el versículo 28, capítulo 4, versículo 28 de San Lucas, dice, al oír estas cosas, todos en las sinagogas llenaron de ira. Versículo 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarla. Después que habían llevado las buenas nuevas, eso sí, no vamos a caer como una monedita de oro delante de los no cristianos. Nos van a tildar, nos van a criticar, nos van a decir un montón como lo que hicieron al Señor. Pero cuando nos va a pasar así, ya tenemos la escritura, ya dice la palabra de Dios que así le hicieron al Señor. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se molestaron en contra las buenas nuevas, las buenas noticias que había dado el Señor. Desde el principio recibieron, pero ya después habían puesto los ojos, habían visto al Señor directamente por los movimientos y todo, las maravillas que estaban viendo. Pero ahora ya al llegar a los versículos ya después, dice que se llenaron de ira. Ahora, las dos partes de la moneda. Es decir, las dos. Sí, una parte de que sí nos están viendo todos los días, pero una parte también, algunas veces nos van a rechazar los no cristianos. Pero nosotros ya sabemos, como lo hicieron al Maestro, así será también el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ánimos, en el nombre del Señor, sigamos adelante sin desmayar, empezando ya en este año, y esperamos que haya prosperidad espiritual, y que el año pasado pues no fue posible estar
reunidos como en esta tarde. Es una grande bendición que estamos en esta tarde reunidos, en esta hora de la tarde, que podemos saludar y hablar, comunicar. Hace falta. Yo a veces lloraba amargamente ahí en la casa. ¿Cuándo nos vamos a reunir nuevamente? Yo sentía un tiempo bastante largo. Pero ahora Dios nos ha permitido, sigamos adelante. Debemos de servir al Señor de todo corazón. Oremos.